Hola a todos, mis queridos seguidores de... ¡Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí! Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y, por supuesto, de mucho chisme jugoso del mundo del espectáculo. Hoy, mis amigos, vamos a meternos de lleno en un tema que, sinceramente, ha estado dando de qué hablar y ha encendido las redes sociales como un polvorín. Estamos hablando de posibles reacciones, de miradas, de gestos que dicen más que 1000 palabras, y todo gira en torno a dos nombres que ustedes ya conocen muy bien, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo sé, parece que la vida de estas dos estrellas turcas siempre nos da material para comentar, ¿verdad? Pero hoy vamos a ir un paso más allá. Hoy vamos a explorar si una figura clave en el pasado de Demet, alguien que ha estado ahí, que ha visto su trayectoria, reaccionaría ante la posible presencia o la notoriedad de Can Yaman en su vida actual. Estoy hablando, por supuesto, de Kadir Güneş. ¿Se imaginan? Un triángulo amoroso o, más bien, un interés potencial que podría generar una reacción. Es como un capítulo de telenovela en la vida real, y nosotros, como siempre, estaremos aquí para desmenuzarlo todo con el detalle que se merece. Así que si quieren saber qué podría pasar, qué podríamos interpretar y cuáles son los rumores que circulan, quédense conmigo porque esto se va a poner interesante. Y antes de que nos lancemos de cabeza, recuerden, si aún no lo han hecho, darle ese botón de asterisco, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Su apoyo es lo que nos mantiene aquí, trayéndoles lo mejor del mundo del entretenimiento. Ahora sí, vamos a ponernos cómodos y a empezar con este emocionante análisis. Para quienes no estén tan al día con el drama turco o simplemente necesiten un pequeño refresco, recordemos un poco el contexto. Demet Özdemir, una actriz que ha conquistado corazones no solo en Turquía sino a nivel internacional, tuvo una relación que generó muchísima atención mediática con Can Yaman. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa traspasó la ficción, convirtiéndose en una de las parejas más comentadas de la industria. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la relación llegó a su fin, dejando tras de sí un sinfín de especulaciones y, claro está, seguidores que aún suspiran por ellos juntos. Pero el mundo de la fama es un carrusel, y las vidas de los artistas siguen girando. Ahora entra en escena Kadir Güneş. ¿Quién es Kadir Güneş?, se preguntarán algunos. Bueno, Kadir es un nombre que ha estado ligado a Demet Özdemir desde hace un tiempo, y no precisamente en el ámbito romántico, al menos no de forma pública y confirmada. Se le ha descrito como un amigo cercano, alguien que ha estado presente en su vida, apoyándola. Piensen en él como ese amigo que está ahí en las buenas y en las malas, que conoce a la persona más allá de los focos y las cámaras. Y eso, mis amigos, es un tipo de relación que a menudo tiene un peso emocional muy importante. La pregunta clave que nos hacemos es, ¿cómo reaccionaría Kadir Güneş si Demet y Can Yaman volvieran a tener algún tipo de conexión, ya sea profesional o, quién sabe, quizás algo más? Porque, seamos honestos, en el mundo del espectáculo, todo es posible. Las colaboraciones profesionales pueden reavivar viejos sentimientos, o simplemente pueden generar una dinámica interesante que observemos desde fuera. Y la presencia de Can Yaman, que fue una figura tan importante en la vida de Demet, inevitablemente evocaría recuerdos y, potencialmente, sensaciones tanto en ella como en quienes la rodean. Primero, analicemos la figura de Kadir Güneş. Si él es realmente un amigo cercano y de confianza, su principal interés sería, presumiblemente, el bienestar de Demet. ¿Qué significa eso en este contexto? Significa que su reacción dependería enormemente de la naturaleza de la relación entre Demet y Can. Si Demet se sintiera cómoda y feliz al interactuar o colaborar con Can, es probable que Kadir la apoyara. Un amigo verdadero no pone obstáculos a la felicidad de la persona que le importa. Sin embargo, si él percibiera alguna incomodidad, alguna situación que pudiera ser perjudicial para Demet, su reacción podría ser diferente. Podría ser protector, podría intentar entender la situación, quizás hablar con Demet para asegurarse de que está bien. Ahora pensemos en las posibles formas en que esta reacción podría manifestarse. No esperemos, por supuesto, un drama explosivo de Hollywood. En la vida real, las reacciones suelen ser más sutiles, pero no por ello menos significativas. Podríamos estar hablando de observaciones. Quizás Kadir esté más atento a lo que Demet publica en redes sociales, a las noticias que salen sobre ella y Can. Podría estar analizando las interacciones, buscando señales. Comentarios indirectos.
A veces las personas expresan sus sentimientos a través de comentarios en las publicaciones de amigos o a través de terceros. Un me gusta en una foto de Demet cuando se anuncia un proyecto con Khan, o un comentario enigmático de un amigo común. Conversaciones privadas. Lo más probable es que cualquier reacción significativa ocurra en el ámbito privado. Kadir y Demet podrían hablar sobre la situación, compartir opiniones. Y mientras que esos diálogos no los veamos, podemos inferir mucho por la actitud general de Demet. Y aquí es donde entra la especulación, y es la parte divertida de esto, ¿verdad? Si Kadir Gunes fuera un exnovio, la dinámica sería completamente distinta. Aunque no hay información oficial que confirme una relación romántica pasada entre ellos, en el mundo del espectáculo, a menudo hay conexiones que van más allá de lo público. Si existió un vínculo romántico entre Demet y Kadir en el pasado, su reacción ante el resurgimiento de Can Yaman en la vida de Demet podría estar teñida de celos, de inseguridad, o incluso de un deseo de reconquistarla o protegerla de lo que él percibe como un posible error. Las miradas en eventos, los gestos, la forma en que habla de Demet, todo podría ser analizado hasta el último detalle. Pero volvamos a la premisa de amigo cercano. Si Kadir es un amigo, su reacción podría ser simplemente una actitud de apoyo incondicional. Imaginen que Demet está emocionada por un nuevo proyecto con Khan, un proyecto que podría ser un gran paso en su carrera. Kadir, como buen amigo, estaría feliz por ella, por su éxito, por las oportunidades que se le presentan. Su reacción sería de orgullo y alegría por su amiga. Podría incluso ser de alivio si él sabe que ella superó cualquier mal momento pasado con Khan y ahora está en un lugar mejor. Ahora, ¿qué pasa si esta reacción de Kadir Gunes se filtra a los medios? Esto es algo que ocurre muy a menudo. Un comentario mal interpretado, una foto que parece sugerir algo, y ¡boom! Ya tenemos una noticia. Los paparazzi y los fans, todos están pendientes de cada movimiento. Si Kadir fuera visto en compañía de Demet mientras se rumorea una rapprochement con Khan, eso podría ser interpretado de mil maneras. Podría ser visto como un gesto de apoyo, como una forma de demostrar que él sigue ahí, o incluso como una posible señal de rivalidad. Pensemos en las redes sociales. Son el caldo de cultivo perfecto para estas especulaciones. Un me gusta de Kadir a una foto de Demet, o un comentario vago como siempre bellísima, dicho en el momento adecuado, puede desatar teorías locas. Los fans se vuelven detectives, analizando cada detalle para encontrar el significado oculto. Y sinceramente, es parte de la diversión de seguir a estas personalidades, ¿no creen? Nos gusta sentirnos parte de la historia, intentar descifrar lo que sucede detrás de las cámaras. Otro escenario a considerar es la posible reacción de Can Yaman. Si él se entera de que Kadir Gunes, una figura cercana a Demet, está prestando atención a sus interacciones con ella, ¿cómo podría reaccionar Khan? ¿Se sentiría desafiado? ¿Le daría igual? ¿Intentaría comunicarse con Kadir de alguna manera? Es un juego de ajedrez en el que cada movimiento cuenta, y las intenciones detrás de cada gesto pueden ser muy complejas. Lo que debemos recordar siempre es que a menos que haya confirmación oficial, todo esto es pura especulación. Los medios de comunicación y los fans a menudo llenan los vacíos con sus propias historias. Sin embargo, la resonancia de estas especulaciones reside en que a menudo hay una base de verdad, o al menos una lógica detrás de ellas. La conexión entre Demet y Khan fue muy pública y muy intensa. La presencia de alguien cercano a Demet, como Kadir Gunes, observando esa dinámica, es una situación natural que puede generar interés. Así que, ¿reaccionará Kadir Gunes ante Can Yaman la de Demet Özdemir? La respuesta más honesta es, probablemente sí, pero de maneras que quizás nunca lleguemos a ver o a entender completamente. Como amigo cercano, es natural que haya una percepción, una atención hacia la vida de Demet. Y si esa vida incluye de alguna manera a Can Yaman, entonces la reacción de Kadir estaría intrínsecamente ligada a la situación. Si Demet está feliz y profesionalmente realizada con un posible proyecto o interacción con Khan, Kadir, como amigo, seguramente la apoyaría. Su reacción sería de alegría por ella. Si por otro lado, hubiera alguna sombra de duda o incomodidad en Demet, Kadir podría ser el primero en notarlo y quizás ofrecer su apoyo o consejo, siempre desde la perspectiva de un amigo.
Y si las cosas fueran más complicadas, si hubiera vestigios de un pasado romántico, entonces la reacción podría ser más compleja, más emocional y más difícil de predecir desde fuera. Lo que sí es seguro es que la presencia de Can Yaman en el círculo de Demet, por la razón que sea, es un tema que genera intriga, y la reacción de las personas cercanas a ella, como Kadir Gunes, es un componente fascinante de este entramado. Los fans siempre buscarán pistas, y los medios estarán encantados de alimentar esa curiosidad. En resumen, podemos decir que la reacción de Kadir Gunes ante Can Yaman en la vida de Demet Özdemir dependerá en gran medida de la naturaleza de esa interacción, de los sentimientos y la comodidad de Demet, y de la propia relación que Kadir tenga con ella. Si es un amigo leal, su principal preocupación será el bienestar y la felicidad de Demet. Las manifestaciones de esa reacción podrían ser sutiles, observacionales, o incluso mantenerse en el ámbito privado. Pero la mera posibilidad de que exista esa reacción es lo que hace que estos temas sean tan apasionantes para nosotros, los seguidores, que nos gusta estar al tanto de cada detalle del fascinante mundo de las celebridades turcas. Y con esta intrigante reflexión, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado las posibles reacciones, los escenarios y las emociones que podrían estar en juego. Como siempre, espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Recuerden que el mundo del espectáculo está lleno de matices y que a menudo, lo que vemos en la superficie es solo una pequeña parte de la historia. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kadir Gunes reaccionaría de alguna manera específica? ¿Qué tipo de reacción creen que sería la más probable? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un asterisco gran pulgar arriba. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fanáticos del mundo del entretenimiento, y si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra increíble comunidad, activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y mucho más. Adiós.